Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a esta nuestra sección de entrevistas. Decente con Alejandro Bernal. Alejandro, muy agradecido por haber correspondido a esta invitación, a esta entrevista. Gracias por estar en el canal Docente Decente. Bienvenido. Y bueno, para mí es un placer que compartas con nosotros este espacio. No, Francisco, el honor es mío. Un saludo para ti, para todos los espectadores ahí que nos están viendo en este momento. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir micrófonos en otro espacio y ya sabes que aquí estaré cuando tú lo necesites. No, Alejandro, muchas gracias, de verdad que sí. Alejandro es periodista. Actualmente es un periodista que está enfocado fuertemente en el tema del misterio. Trabaja en Caracol Radio, que opinión personal, mi querido Alejandro, es la mejor emisora de Colombia. Que aquí, Gracias. para los que no lo sepan, pues no tiene que ver con Caracol Televisión. Eh, y además de ello, pues Alejandro, en el tema del misterio, tiene otros, digamos así, proyectos y emprendimientos muy interesantes. El canal Oculto Tras la Sombra, donde es productor, donde está con Juan Jesús Vallejo, que es una persona que de alguna manera nos unió a conocernos, y a la cual también estoy muy agradecido. También tiene un proyecto donde es creador y productor de La Clavícula del Diablo, que además te cuento que me parece un nombre brutal, así pues fantástico, esos nombres, oh, por Dios, ya eso llama la atención. Hablaremos de ello y hablaremos en un ratico de Débora, ya hablaremos de ella. Y bueno, Alejandro ha tenido, para hacer esta introducción, un recorrido por muchas facetas del periodismo, ¿no? Estamos centrándonos ahora a manera introductoria en el periodismo de misterio, pero también ha sido periodista deportivo, musical, en fin, ha recorrido diferentes ámbitos y vamos a conocer hoy un poquito de su vida. Vamos a revisar muchas cosas que en opinión personal me parecen interesantísimas. Yo voy a hacer como un mix de cosas, Alejandro. A veces uno arranca como con una cronología, de pronto voy a como a saltarme eso y de pronto a veces sí, luego me devuelvo y luego me voy más adelante, en fin, ¿ok? Como para No que... hay lío, no hay lío, Vale, amigo. vale. Pues bueno, inicialmente y a propósito de esas diversas facetas que has tenido, estábamos hablando del periodismo deportivo, musical, de misterio. ¿Hubo algo antes del periodismo deportivo? O sea, ¿ese fue el primero en tu cronología y en tu ejercicio profesional? ¿Hubo otros ámbitos? Bueno, como tal, Francisco, yo arranqué mi carrera trabajando en un periódico comunal del barrio en el cual yo crecía aquí en la ciudad de Bogotá. Un periódico que era en aquel entonces, de hecho no sé si todavía existe, que era patrocinado por la alcaldía de la localidad de Kennedy, y yo arranqué cubriendo deportes y orden público. Eso incluso fue una faceta previa a yo arrancar a estudiar como tal la profesión de periodismo, que fue la carrera por la cual opté estudiar. Estoy hablando año 2003, 2004, hace mucho tiempo que yo ya había hecho esos primeros pinitos, pero de hecho incluso en aquel entonces no había optado por estudiar formalmente mi profesión, sino era algo como un hobby, algo que siempre me gustó. Por ejemplo, haciendo aquí una adenda muy rápido, Francisco y espectadores, yo entré al periodismo no porque quisiera ser periodista en una primera instancia, sino porque a mí siempre me gustó escribir. De hecho, mi sueño siempre había sido ser escritor, Qué bien. pero yo tenía un familiar que fue periodista, de hecho, una persona que pudo trabajar en RCN Radio, Melodía Estéreo y bueno, otras cadenas de relevancia hace algunas décadas. Y cuando él supo de mi inclinación por la literatura, recuerdo que era un tío mío, se llamaba Guillermo Peña, él me dijo, si a usted le gusta escribir y quiere ser escritor,
salvo que sea un García Márquez, se va a morir de hambre. Me acuerdo mucho que él me lo dijo con estas palabras que te lo estoy contando. Me dijo, ¿a usted le gusta escribir? Yo le dije, sí, claro. ¿Le gusta comunicar? Y yo, sí, creo que lo puedo hacer bien. Me dijo, pues estudia periodismo y puede utilizar esa habilidad en un medio y en un ámbito que le va a permitir moverse profesionalmente de una manera un poco más libre que siendo escritor al uso. Me dijo, si usted se dedica a ser escritor, va a hacer dos cosas, o escritor o profesor, y ambas son mal pagas. Me dijo, son mal pagas y se va a morir de hambre. Entonces, en cambio, dice, no, me dijo, no quiere decir que los periodistas nademos en plata, pero al menos va a tener un rango de acción mayor. Entonces lo pensé y dije, bueno, intentémoslo, estudié y bueno, y ya me tienes acá. Bueno, y a propósito de tan interesante historia, Alejandro, ¿consideras ahora mirando atrás ese camino, ese consejo que te dio tu tío, cuál es la apreciación y valoración que tienes? O sea, definitivamente fue clave, fue importante, así debió ser. ¿Cuál es la óptica que le pones? Mira, esto es algo que incluso en otras oportunidades he podido hablar con el mismo Juan Jesús, que pude observar que estuvo también aquí en este espacio contigo. Y es que, y lo digo muy a modo personal, yo considero que el periodismo es la mejor profesión del mundo. Sé que suena muy arrogante que un periodista diga eso, de la misma manera en que es, no sé, que un profesor diga que la docencia es la mejor profesión, que de hecho la considero una más importante de la sociedad, pero ¿a qué voy con esto? El periodismo es una profesión que si bien, en la cual si bien es muy difícil surgir, tienes que estar moviéndote mucho, tienes que estar en mucha actividad, a pesar de que quizás no tengas un medio oficial para mostrar tu trabajo, porque si bien en este momento yo estoy en Caracol, antes de Caracol, créanme que el camino para llegar a ese punto ha sido largo y culebrero, como Ajá, diríamos aquí en Colombia. ajá, Sin embargo, es una profesión que cuando la puedes ejercer, puedes llegar a mucha gente, puedes mostrar tu trabajo a esferas en las cuales tú nunca te lo hubieses imaginado. Alguna vez hablábamos con Juanje precisamente de esto y perdón por parafrasear esto ya varias veces y decíamos, es increíble cómo nosotros que muchas veces nos habíamos reunido en otros contextos y ahora hagamos un programa que oyen en promedio 50.000, 80.000 personas en directo. En podcast hay algunos programas que ya tienen casi más de 2 millones de visitas. Entonces tú nunca vislumbras que tu trabajo va a tener un alcance tan grande. Tú dices, bueno, trato de hacer muy bien mi labor, lo mejor que pueda, como lo hacemos todos los profesionales en nuestras respectivas oficios, pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, tu trabajo puede llegar a un lugar como Australia, a un lugar como Alemania, que haya gente que nos comentan que sus niños pequeños nos oyen o les ponen nuestros audios para que los niños se acuesten a descansar o porque los niños les gusta el programa, es una cosa muy loca y es algo inusitado. Uno nunca piensa que lo que uno hace puede influenciar tanto. Y creo que el periodismo tiene esa ventaja dentro de las profesiones estándar, por así decirlo, es una de las que te permite impactar más la vida de las personas. Por eso es que Juan Jesús y yo nos atrevemos a decir que es la mejor profesión del mundo en ese sentido, en que a diferencia de ser, no sé, un futbolista, que es gente súper influyente, o un artista de la música, que también son gente súper influyente, el periodismo es una profesión formal que te permite, no voy a decir que llegar a las mismas cuotas de fama de esas otras, pero sí influenciar a mucha gente. Y eso es algo pues muy bonito cuando lo miras en el camino. qué interesante, Alejandro. Además, yo creo que no está mal que uno diga con orgullo que lo que hace o a lo que se dedica o la profesión es la mejor del mundo, porque eso es una muestra de que uno está sintiendo las cosas. A mí me preocupa cuando los profesionales en cualquier ámbito no sienten su profesión Sí, o eso es es más verdad. con ese ánimo de lucro que nadie dice que una sociedad capitalista no tengamos que buscar el lucro, pero digámoslo así, Creo que que muchas veces... Dime. se te está entrecortando un poco, Francisco. Ah, ok, ok. Sí, decía que la idea es que las personas sientan su carrera, su pasión, su profesión, porque Claro, es muy triste que las personas pongan como prioridad el dinero y que la pasión esté por allá en un segundo, tercero, cuarto nivel, porque claro, yo creo claro, que si uno claro. hace las cosas con pasión, pues el tema económico va a llegar.
decía que vivimos en una economía capitalista que pues tenemos Sí, que señor. pensar en el dinero, pero si nosotros hacemos las cosas con pasión, lo otro va llegando, ¿no? Y eso es lo que siento que mencionas cuando reflexionaste eso con Juan Jesús y no lo siento para nada ostentoso o egocéntrico, creo que es una muestra genuina de la pasión que tienes por una profesión como la tuya. Sí, Ahora, sí, sí. mi querido Alejandro, ahora cambio otra vez lo que voy a hacer como en el fútbol cuando un jugador va por una zona y cambia el balón a otro lado, la puso al otro lado. ¿Qué, Sí. qué significa para ti esta frase? Monster Hunter Rise. Uy, por favor, compadre, ¿qué significa esa frase? Para mí una de las mejores experiencias de videojuegos es que me hiciste sacarlo, por aquí lo tengo, mientras lo busco, mira, aquí está, Monster Hunter Rise, mira esto, qué belleza, qué belleza. Para las personas que no me conocen, que Francisco está haciendo la introducción, aparte del periodismo, que es a lo que me dedico y como te darás cuenta es una profesión que me apasiona, o sea, genuinamente que amo lo que hago, que creo que eso es lo más importante que debe hacer una persona en la vida, amar lo que hace, sea lo que sea, amar lo que hace. Nada, me encantan los videojuegos. Y bueno, Monster Hunter Rise es para mí una de las mejores experiencias gaming de este año. Soy apasionado de los videojuegos desde que tengo 4 años, o sea, antes de aprender a montar bicicleta y lo que sea, aprendí a jugar videojuegos y ya la edad que tengo, pues es una pasión que también me ha acompañado y los considero como sin querer ser, no sé, de pronto, sin entrar en controversias con gente que sepa de arte, para mí es el octavo arte, sinceramente, porque los videojuegos hoy en día aglutinan cine, aglutinan bandas sonoras espectaculares, aglutinan incluso casting de actores, unos guiones muy elaborados, muy intrincados, la técnica que demanda crear unos gráficos, crear jugabilidad, que eso te enganche, que haga que una persona, no solamente alguien que ame los videojuegos, sino que incluso algo que se denomina en el ámbito de la industria del ocio digital como las casuals, es decir, la gente que nunca juega videojuegos, pero de pronto algún día jugó un Tetris, o de pronto algún día jugó un Mario Bros, o de Sí. pronto algún día jugó Mario Kart. Y cómo hacer que esas personas que nunca han tocado eso, de repente le encuentren interés y se enganchen. Entonces, para mí eso es un arte, en el fondo. No solo títulos como este, sino muchos otros, es un arte y para mí Monster Hunter Rise, pues nada, es una experiencia del gaming súper interesante, de los mejores juegos del año, un juego de supervivencia, de gestión de cacería y a propósito, pues también tengo un proyecto en YouTube totalmente independiente de videojuegos, donde hago directos, noticias y últimamente estoy haciendo también directos en una plataforma china que se llama Trovo, muy interesante, en donde juego diversos títulos. Qué interesante, qué interesante. Pues realmente se ve que también es un aspecto de tu vida que haces con mucha pasión, mucho gusto Sí, y creo que son de esos aspectos que, mira, hay muchas posiciones controvertidas con respecto a los juegos, la tecnología, pero yo creo que un juego bien, eh, si uno se apropia de la manera, valga la redundancia, apropiada, pues realmente yo creo que los juegos son sanos estimulantes de nuestros propios procesos cognitivos. Además me estás diciendo que claro, el juego implica estrategia, implica una serie de variables que seguramente son interesantes. Claro, todo en exceso es malo y por supuesto en un momento dado cuando ya la gente se vuelve ludópata y ya se vuelve obsesionada y se aísla de los demás, pues ya son otro tipo de claro, discusiones las que entran ahí en juego. claro, claro, claro. Pero en sí, sin duda, aquí al querido Alejandro le encanta este juego. Una pregunta es ese, además mi ignorancia, porque créeme que no soy muy experto en ello, esto, tú ese tipo de juego lo puedes desarrollar colectivamente, o sea, con otras personas de otros lugares y Claro, más. claro, claro. Por ejemplo, no solamente Monster Hunter Rise, sino otros títulos, Sí, tú puedes compartir sesiones de juego multijugador en línea. Es decir, si Francisco también tuviera el Monster Hunter Rise, y en este caso una Nintendo Switch, que es la consola en la cual funciona este juego, tranquilamente podríamos ponernos de acuerdo un día y jugarlo en línea a pesar de que Francisco se encuentre en otra ciudad o incluso podríamos jugar con gente
de otros países. Entonces también los videojuegos se basan en crear comunidad, comunidad de personas que comparten un gusto por un videojuego, comparten un gusto por ciertos géneros. Los videojuegos, al igual que la música, el cine y otros tipos de entretenimiento, tienen géneros de juegos, o sea, juegos que son, por ejemplo, deportivos como FIFA o Monster Hunter, que es de cacería y supervivencia, en fin, muchos estilos. Y sobre lo que tú decías, Francisco, algo muy interesante en el ámbito de la docencia y es un concepto que se llama la gamificación. Es decir, cómo a través de los videojuegos, del ocio electrónico e incluso de los juegos en general, puedo enseñarle a alumnos un concepto que quiero que lo afirmen, que lo afiancen. De hecho, esto es un concepto que se ha estado desarrollando desde hace un par de décadas en Estados Unidos y en Europa. Hace un tiempo, pues conocí una persona que estudiaba esto y es muy interesante porque básicamente se plantea en esta premisa y tú que eres docente creo que te va a parecer muy interesante y es cómo yo a través de un videojuego no solamente entretengo, sino le enseño a alguien algo que quiere que aprenda. Por ejemplo, un concepto de gamificación súper claro es un juego que se llama, o más bien se ve en un juego que se llama Age of Empires, que es un juego en el cual tienes que desarrollar una civilización desde su estado primigenio hasta la cúspide, hasta su cenit. ¿Qué pasa? El juego se basa en datos históricos reales. Por ejemplo, si tú eliges a los unos, estoy poniendo un ejemplo, Sí, sí. muestras cómo tienes que comenzar a desarrollar ciertos elementos para que tu sociedad comience a crecer. Si quieres llevarla al siguiente estado evolutivo, tienes que fundar universidades, es decir, que tu pueblo se instruya para ser no solamente buenos guerreros, sino ser pensantes, desarrollar una economía sostenible. Y la idea es que cuando tu sociedad esté cada vez más fuerte, puedas invadir y arrasar otros pueblos. Ahora, en medio de todo eso, te van dando tips históricos de cosas reales que pasaron. Entonces, para mí es un proceso de gamificación muy interesante porque no solamente te envuelve la mecánica y la jugabilidad, sino que vas aprendiendo historia. Por ejemplo, Atila, los unos, los pueblos que se desarrollaron, cómo esta sociedad fue creciendo poco a poco. Entonces, para mí, en ese sentido, aclaro, no todos los juegos tienen un concepto así tan elevado, pero sí hay algunos que lo utilizan y me parece que en el ámbito de la gamificación es clave todo esto. Pues Alejandro, ahora que mencionas ello, supongo, de pronto me puedes ayudar ahí a tener mejor claridad. Supongo que no sé si la gamificación es una derivación o va a ser al contrario lo que voy a plantear. Me da la impresión que el concepto de metaverso es mucho más grande, más abarcador y que la gamificación sería un producto, pero me corrige si estoy equivocado. Pero en todo caso, una cosa que, pues, que cada vez está ya más inminente y que en ciertos contextos ya se está aplicando es el tema del metaverso, ¿no? Y cómo Claro. pues esto ya nos lleva también a todo un debate desde lo ético, ¿no? De su correcta aplicación, no solo en el mundo recreativo de juegos y demás, sino en otros escenarios sociales, culturales, de la salud, de la propia educación que tú estabas mencionando, ¿no? De hecho, Claro. a Juan Jesús le sugerí de abordar ese tema, el metaverso, como uno de los pues, misterios que cada vez se están incubando más y que está como en explosión, ¿no? ¿Qué opinas al Sí, sí. respecto? Bueno, yo creo que es una evolución natural de lo que veníamos viendo en las redes sociales, simplemente que en este caso Mark Zuckerberg ha sabido ser lo suficientemente visionario para darse cuenta que es un concepto que había que llevar a otro nivel, como lo va a hacer el metaverso, también apoyado con la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, que es todo este tema de los cascos de realidad virtual, de hacer cada vez una experiencia más inmersiva. Yo siento que como todo avance tecnológico, ojalá la gente lo sepa utilizar de una manera adecuada. Ojalá que, que muchos de las aplicaciones y de nuevos recursos que se utilicen en el contexto, porque les digo una cosa, Meta y ese metaverso es solamente una parte de todo lo que va a surgir. Van a surgir muchas otras cosas y muchas otras experiencias. Aparte de eso, estamos al borde de una auténtica revolución informática cuando llegue la computación cuántica y podamos hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo, Francisco, en cuestión de nanosegundos. Vamos a ver la diferencia de procesos, vamos a ver la diferencia de cómo
nos relacionamos con la tecnología. También todo esto enmarcado con las redes 5G, capacidad de procesamiento cada vez más superiores. Va a ser interesante algo que creo que no podemos dejar y creo que es parte del gran misterio que tú planteas, Francisco, y es qué va a pasar cuando la informática y los sistemas lleguen a nuestra misma capacidad cognitiva o incluso la puedan separar, perdón, la puedan superar. Eso es algo que habían planteado algunos teóricos y eso se llama, eh, se me olvidó el término concreto, pero es algo así. Cuando las computadoras lleguen a nuestra misma capacidad cognitiva y de procesamiento de datos, ¿qué va a suceder? ¿Nos vamos a equilibrar o ellas nos van a superar y cada vez van a ir a más? Ese es singularidad, se llama ese concepto, singularidad. Claro, ya, Cuando lleguemos a esa singularidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros como especie? Por ejemplo, te digo un dato que de hecho lo hablábamos con Juan Jesús a finales del año pasado, que para mí es muy diciente. Yo recuerdo que antes de arrancar la pandemia, a finales de 2019, había visto una noticia donde comentaban que unas oficinas de Microsoft en Turquía, si no me falla la memoria, ya no tenían redactores humanos haciendo noticias, simplemente un algoritmo. Y ese algoritmo de computador es capaz de hacerte 100 noticias diarias diagramadas y publicadas. ¿Yo cómo puedo competir contra eso siendo un periodista? Ahora, cuando esos algoritmos sean empleados en otras profesiones, que para allá vamos todos, ¿qué va a suceder? Y cuando esa capacidad técnica nos iguale o nos rebase, ¿qué va a pasar? Ese yo creo que es el gran debate ético y moral al cual estamos al puerta en los próximos años. qué interesante lo que planteas, Alejandro. Además, la verdad te lo digo, eso me deja no solo inquieto, sino un poco angustiado, Sí, todo sí, ese panorama, ¿no? Un poco lo que Netflix también en su serie Black Mirror exactamente. plantea en diferentes temáticas. ¿Tú te acuerdas de una película? A propósito, ahora vamos a hablar también de cine porque ese es otro de tus grandes pasiones. ¿Tú te acuerdas de una película? Es que no recuerdo el nombre, de una chica que va como creciendo, no sé si voy a utilizar la palabra apropiada, va como evolucionando en sus procesos mentales, cognitivos, yo no sé si en su espiritualidad y alma, hasta que ella como que ya se vuelve omnipresente. ¿Tú recuerdas esa película? Me suena el concepto, pero, Es una pero, mujer que persiguen y como ella va ganando más habilidades, primero logra, por ejemplo, la telequinesis, o sea, de mover objetos y defenderse, y sí, cada sí, vez va haciendo cosas más complejas con la mente, la claro, telepatía claro. y demás, pero llega el punto donde ya ella físicamente llega a un nivel tal que el cuerpo no es necesario, ¿no? Y llega a una trascendencia donde Claro. ya queda como en la omnipresencia, prácticamente ahí termina la película, es que no recuerdo el nombre. Bueno, seguramente que cuando las personas que ven este video lleguen a este punto, de pronto nos dicen, pero hay que dar el dato pendiente. Es una película interesante al respecto. Y es que hay muchas teorías, Francisco, que plantean que en realidad esa es la meta de nuestra especie, llegar a un momento de tal evolución espiritual y mental que ya el cuerpo físico sea simplemente un accesorio, perdón la expresión que estoy utilizando, del cual nos podamos deshacer. Muchas teorías, sobre todo esotéricas, plantean eso. Entonces, fíjate cómo a través del séptimo arte se pueden plantear muchos de estos mensajes y muchas de estas ideas que, como siempre, y creo que esta frase, sobre todo hoy en día, es cada vez más latente y es cómo la realidad siempre va a superar a la ficción. Y eso es algo que estamos observando cada día más a pasos agigantados. Totalmente de acuerdo. Bueno, hago cambio de tema otra vez, un cambio de otro pase de lado a lado. No te preocupes. Música. La música, tú eres apasionado de la música y algo que me sorprendió gratamente es saber que, fíjate que nos estabas contando cómo tú desde temprana edad nació ese gusto por la lectura, por la escritura, sí, por la producción. Eh, ¿En qué momento está también ese clic con la música además? Porque tú has tenido la oportunidad de apropiarte y tocar diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esa faceta.
Bueno, es muy interesante porque cuando revelé eso en el programa de Caracol, mucha gente, ¿en serio? ¡Wow! Pues incluso el mismo Juan Jesús. Lo que pasa es que, mira, sucede lo siguiente. Yo tuve la fortuna, y lo digo a estas alturas del partido utilizando una, una frase un poco de cliché, de haber crecido en un entorno con una familia, no solamente de gente que le gustaba mucho la música de diversos géneros, sino también de gente que interpretaba instrumentos. Por ejemplo, mi madre, cuando era joven, interpretaba el tambor en la banda de guerra de su colegio. Mi tío, por ejemplo, del que te hablé que era periodista, tocaba algunos instrumentos, otros familiares tocaban arpa, requinto, guitarra, tiple, y pues te imaginarás en ese contexto, si yo no le salía músico o con curiosidad musical, pues estaba jodido. Entonces, entonces no, desde temprana edad y también por ese estímulo, me surgió esa inquietud. Yo tuve perdón por ser tan reiterativo, pero realmente la fortuna de crecer en un entorno en donde se oía muy buena música, al menos para mí, que era rock y hard rock en los 80. Oh, Entonces, pues imagínate un niño de 5 años escuchando el Hysteria de Def Leppard y el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses a los 5 años, pues esa vaina te daña la cabeza, te claro. transforma la vida. Y de hecho era algo que alguna vez hablábamos con Juan Jesús porque él me dijo, tío, pero yo no puedo creer que tú lo hayas oído desde niño. Y yo le dije, sí, pero porque crecí con gente que oía eso. Sí. Entonces, por rebote, yo lo oía. O sea, yo primero, y perdón por decir lo que voy a decir, yo primero escuché a Axl Rose que a Julio Jaramillo. Ajá, ajá, ajá. Primero escuché a Joe Elliott que a muchas otras cosas de acá, sin demeritar el legado cultural de la música de allá, muy Claro. respetable, pero son contextos, ¿me entiendes? Entonces crecí en un contexto así y claro, cuando ya tuve la oportunidad de estar en mi adolescencia, me regalaron un teclado pequeño, teclado de escala y media. Sí. Y como dicen por ahí, tú vas cacharreando, vas tocando, intentando sacar cosas a oído. Cuando salí del colegio, mi mejor amigo y yo siempre amamos la música. El tipo es un teclista brutal, ha tocado en varias bandas aquí en Bogotá. Y me acuerdo que nos juntamos a hacer un disco. Era muy loco porque los dos ni sabíamos cómo tocar, ni sabíamos cómo grabar, pero es tanto el amor y el cariño que uno toma por la música. Yo creo que tú lo has vivido, tú también que eres músico y todas las personas que amamos ese arte, es tanto el cariño, el amor y la pasión que uno siente que uno lo termina haciendo, más allá del resultado. Y bueno, y grabamos un disco. Era un proyecto que se llamaba Son of Sin. De hecho, lo estaba buscando por ahí para mostrarlo porque es que son cosas que ni siquiera, a ver un contexto para la gente que está viendo esta entrevista, Internet, o sea, las redes para músicos no eran como los hoy en día que tú tienes Spotify, Deezer y eso, era a duras penas MySpace, que en esa época era como la tribuna más grande que teníamos la gente que hacía música o que quería compartir lo que hacía, era MySpace. Creo que las redes sociales estaban en una etapa muy primigenia, no eran casi relevantes. De hecho, muy pocos artistas y bandas las usaban, para ser sincero. No era lo que es hoy en día. Era un contexto muy distinto. Entonces nosotros arrancamos en el otro hora MySpace, subiendo material de nosotros y demás. Luego mi mejor amigo se enfocó como por otro estilo, por otro género. Él siempre ha sido un poco más dark, más extremo y él le gusta más tocar como metal gótico y black metal, que son dos géneros que respeto, pero no son como mis favoritos. Yo siempre fui más como por el lado de experimental, industrial, progresivo y como toda esa amalgama de cosas. Conocí en ese contexto a un guitarrista argentino que también hacía cosas por MySpace. Fíjate cómo son ese tipo de temas de la música. Él escuchó lo que yo hacía y me propuso que hiciéramos un proyecto conjunto. Es más, inicialmente me propuso colaborar con Son of Sin, que era este proyecto que te digo. Sí. Él se llama Gastón Rey, se hace llamar King Killer. Y yo le dije, pues hermano, la verdad es que el proyecto es con mi amigo y él ya no está y yo no me veo haciendo música con ese nombre, con otra persona. Entonces, hagamos algo juntos. Me dijo, o sea, montemos un proyecto de cero juntos. Perfecto. Y de ahí surgió algo que se llamó Art of Hopeless. Con ese proyecto grabé un EP, perdón, 2 EPs y un disco completo. Eso fue, te digo yo, un periodo como del año 2006 al 2009. Ya estoy hablando ya hace tiempos y épocas de MySpace. Eh,
con ese proyecto hicimos, bueno, el disco que grabamos se llamaba Scars of Penumbra de Annelies Visions, que era un álbum conceptual basado en la historia de Annelies Mitchell. Annelies Mitchell, para contextualizar a los espectadores, fue una de las chicas cuyo caso ha sido más documentado en el ámbito de los exorcismos. Se comenta que no solamente es el exorcismo más documentado o uno de los más documentados de la historia, sino también de los más cruentos y los más inquietantes. Ese episodio inspiró la película El exorcismo de Emily Rose, para ponerte el contexto completo. Entonces nosotros nos pusimos, me acuerdo, alguna vez hablando con Gastón, hagamos la banda sonora de esto. Y eso fue lo que hicimos, ese álbum conceptual. Hagamos la banda sonora de ese proceso, de cómo la chica vivió esos últimos días durante el exorcismo, cómo terminó muriendo y eso. Y ese era el concepto de este disco. Luego, lo último que yo grabé, que hice a nivel musical, fue un EP que se llamaba Pictures of a Lost Existence, si no me falla la memoria, se llamaba así. Era un EP de 2 canciones, eso fue en el año 2012. Y ya desde entonces pues no volví a grabar, me retiré. Me retiré y me dediqué a otras cosas, pero bueno, ahí tengo mi teclado y de vez en cuando me pongo a tocar y a sacar cosas. Y bueno, tú también que eres músico, sabes que abandonar la música no se puede, es como dejar de respirar, o sea, siempre está ahí contigo, y más allá de que ya quizás no te dediques de una manera profesional, si se puede decir, o al menos más incipiente a hacer cosas, igual siempre está ahí. Y siempre el instrumento te va a pedir, venga hermano, toque conmigo un rato, o, por ejemplo, en este momento que estoy en un proceso de crear, de redactar y de construir mi primer libro, y era algo que hablaba con varios amigos, se me están ocurriendo ideas de canciones. Es como si la mente se te prende el switch creativo, y aparte de escribir y las ideas y eso, se te van ocurriendo melodías. Es más, yo a veces estoy sentado escribiendo y se me ocurre una melodía tarara, y yo, pero si yo no estoy componiendo, ¿por qué me pasa esto? Pero sí, es un switch creativo y viene de ahí. Perdóname por la extensión de mi respuesta. No, 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 Alejandro, de verdad que escuchar toda esta faceta de tu vida simplemente te iba a decir, y lo voy a decir ahora, wow, qué bacano, o sea, muy especial y sentir que tienes esa pasión. Mientras me estabas hablando de esos productos musicales que hiciste, te iba a preguntar si algunos de ellos están disponibles en YouTube, porque sería muy bueno y que en la entrevista que estamos haciendo, mientras estás hablando de esto, hayan cortinas Sí, musicales con fragmentos al respecto, ¿no? Sería fantástico claro. incluirlo. Claro, Art of Hopeless, así se llama la banda, Art of Hopeless, algo así como el arte de la desesperanza, así se llamaba este proyecto. Está en YouTube. Ah, ok. Nosotros alcanzamos a subir 3 canciones en aquel momento. Te reitero, en esa época YouTube no era tan famoso y tan importante. Era más que todo, como que todo se centraba en la promoción musical de artistas y de intérpretes en MySpace. Entonces en el otro era MySpace y teníamos todo. De hecho no hemos subido nada ni a Spotify ni eso, aunque sí es algo que habíamos hablado con Gastón, de comenzar a subir estas cosas. Y bueno, en paralelo a eso que te cuento, para que veas que he sido bastante promiscuo musicalmente hablando. No, también toqué en un par de bandas. Una de ellas ya no tocaba, bueno, en Ato Hopeless, la banda del proyecto que habló con el guitarrista argentino, yo tocaba batería y tocaba teclado y hacía la producción de musical, de todo el ensamble y todo eso. Luego entré a 2 bandas. Una de ellas, por ahí hay un video muy loco, porque tocamos en un festival aquí en Bogotá. Se llamaba se llamaba Damnation, esa banda, y yo tocaba el teclado. Y luego canté en una banda de blues, así como lo oyes, una locura que se llamaba The Jam. Yo era el vocalista, o sea, he tocado varios instrumentos Por y he hecho favor, desde producción hasta la parte vocal. si de eso hay registros en video, por favor envíamelos para que los vayamos metiendo allí. Claro que sí, de Damnation sí hay, de The Jam había algo que se grabó en su momento, pero eso se perdió. Eso, como, mira, para meterle más misterio, desapareció en extrañas circunstancias. Amor, pero por ahí si encuentro algo te lo enviaré. claro que sí. Bueno, voy a amarrar esto a algo que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Para que nos Sí. cuentes a todos y nos expliques. Procaxis. Uy, Rocaxis, por favor. Qué lindo nombre, qué lindos recuerdos. Bueno, yo
a nivel mediático, después de salir de la universidad, que fue en el año 2007, yo me quería dedicar al periodismo deportivo. O sea, ¿por qué lo hilvano? Para que entiendan un poco la historia cronológicamente. Tenía un par de blogs donde hacía análisis de fútbol europeo, que es como el que más me gusta y el que El más me apasiona. alemán, Y dime. el alemán es el que más le gusta a usted, ¿no? Sí, el que más me enferma, Ahora pero hablaremos de eso digamos, también, sí. pero digamos que yo lo hacía, lo enfocaba más al fútbol europeo como para hacerlo más amplio, como Ya, para que la vaya. gente viera que no solamente hablo de fútbol alemán, entonces yo analizaba jornadas de Champions y ese tipo de cosas. Entonces en ese contexto yo conocí a un personaje de aquí el periodismo musical de Bogotá, Alejandro Bonilla, quien era un periodista que había tenido varios emprendimientos en el ámbito del periodismo musical. Yo lo contacté y en algún momento le dije, oiga, me parece chévere lo que ustedes hacen, me gustaría quizás intentar algo en ese rubro. Le mostré par de reseñas mías de periodismo, de estos partidos que yo hacía, que reseñaba. El tipo me leyó, me dijo, oiga, usted sabe escribir bien, le gustaría analizar tal disco, y esta persona pues me pidió que escribiera una reseña de un disco, lo escuché, lo escribí, me dijo, me gusta lo que usted hace, le gustaría ser parte de esto, y ahí fue como me enganché al periodismo musical, como te das cuenta, una serie de casualidades afortunadas. Entonces yo estuve haciendo periodismo musical durante prácticamente 10 años. Eh, Inicié es más, no sé, así mira, aquí las tengo, mira. Mi primera revista, la revista Disidencia, en portada Lemmy Kilmister de Motorhead, mira. Genial. Ahí hay una reseña mía, aquí las tengo. Era una revista impresa que circulaba aquí en Bogotá y a medida que fue haciendo cositas ahí en periodismo musical, se fueron abriendo más puertas. Luego hice parte de Autopista Rock, que era un medio aquí independiente de Bogotá. Y luego se me abrió la gran puerta de hacer parte de Rockaxis. Rockaxis, para contextualizar a los espectadores, es quizás uno de los medios musicales más importantes de Chile. Como decir un shock, pero realmente rockero. O sea, realmente con gente que le gusta el rock, que consume rock, que hace entrevistas a gente importante. Mira, con decirte que parte de Rockaxis, los fundadores, por así decirlo, son Coti Hurtado, productor de MTV de los 90, productor de Headbangers Ball, que era el programa metalero de MTV de los 90, y Alfredo Levin, quien era el presentador de Headbangers Ball en aquel entonces, todo un ícono de los que amábamos el rock pesado y el metal en esa época. Entonces ellos dos eran de los fundadores de Rockaxis. Cuando se me abrió la puerta de trabajar con ellos, yo era súper feliz porque dije, wow, voy a trabajar con héroes míos, con ídolos. Y bueno, hice parte de Rockaxis Colombia durante 4 o 5 años aprox. Y nada, muy feliz porque pues en ese contexto tuve la oportunidad de entrevistar muchísimos músicos, de conocer discos, de grabaciones, de cubrir eventos. Yo creo que ya perdí la cuenta de cuántos Rock al Parque cubrí en el ámbito de Rockaxis y de Autopista Rock, de entrevistas que hice, de reseñas, por ejemplo, dentro de los hitos que tengo, fue el haber sido la primera reseña. Me atrevería a decir que se escribió a nivel mundial. No sé si alguien de la banda me corregirá, pero creo que yo escribí la primera reseña del álbum B de Diamante Eléctrico, que es una banda bogotana que se Sí, ganó el Grammy Latino hace unos años. Y sí, la primera reseña la escribí yo, y de hecho en la reseña del disco dije, ojo con este disco, que es un álbum muy bien hecho, muy bien producido, y no se me haría raro que en el extranjero lo reconocieran. Y bueno, se ganó el Grammy Latino. Es como uno de los hitos que tengo. También, bueno, poder haber podido entrevistar a gente del nivel de Alex de Maná. Bueno, tú sabes que Alex es un baterista, no solamente es súper famoso, sino muy habilidoso. El tipo es claro. re metalero, tiene un proyecto paralelo que se llama De la Tierra, junto a Andrés Jiménez de Animal de Argentina, y los puede entrevistar a los dos. O sea, Oh, fue una cosa muy, muy loca, y ese tipo de cosas. Entonces, no, muy agradecido con esa faceta. Como te darás cuenta, no solamente como artista, por así decirlo, más bien como curioso de la música, no solo como intérprete, sino como periodista, he podido estar muy, muy cerca de este arte. Y bueno, Rockaxis ha sido una faceta fundamental. Y un saludo para Cote si está viendo esto. Cote, que era mi jefe en Chile. Un abrazo, Cote. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hagamos otro cambio y hablemos precisamente del fútbol, ¿no?
tu Wow. marcado gusto por el fútbol alemán. Por supuesto, me queda la duda de si tienes inclinación por algún equipo de nuestro país, que me imagino sería capitalino, pero bueno, antes de ello, qué bueno hablar de tu pasión por el fútbol alemán. Y no sé, si me equivoco, bueno, que me equivoque, pero a mí me da la Tranquilo. impresión que si le dijeran a Alejandro cuál ha sido como el jugador más representativo o el que más lleva en el corazón a Alejandro en el fútbol alemán, me da la impresión que sería Lothar Matthäus. Wow. Qué buena apreciación, O sea, ¿le pegué Francisco. o no? O me descaché? Pegaste en el palo, Ah, pero sí, pero pegaste en el palo. No, yo reamo y recontraadmiro a Lothar Matthäus. No, a ver, hago un contexto rápido sobre tu pregunta. Bueno, resulta que, y esto Francisco lo sabrá, y muchas personas que ya pasamos de los 30 y algo, 30 y algo, es que a comienzos, más bien, en comienzos mediados de los 80, la televisión en Colombia no era lo que es hoy en día, con los canales privados, RCN, Caracol y Televisión 24 horas. No, los canales hace más de 30 años eran básicamente dos o tres, creo que era el uno, el 2 y el 11, y era programación que iba muchas veces desde las 3 de la tarde como hasta las 10, 11 de la noche, y lo mismo, el mismo ciclo arrancaba el siguiente día. Y en ese contexto, en donde tenías muy pocas opciones para ver televisión aquí en Colombia, o sea, le trato de argumentar esto a la gente que es joven, porque pues hay gente que parece que piensa que todo el mundo se creó ya con un celular en la mano y con internet. No, señores, el mundo no era así. ¿Qué pasa? Y yo creo que te va a dar risa esto, Francisco. Recordarás que en el Canal 11 era, como ha sido casi siempre, la alternativa televisiva, no solamente que daba mejor calidad porque daba contenidos educativos de muy alto vuelo, muy buenos contenidos, sino que también daban como una programación alternativa que no veías ni en el Canal 1 ni en el Canal 2. Y en ese contexto, el Canal 11 apuntó, reitero, en los años 80, por traer contenidos de televisión pública alemana que se llamaba Transtel. claro, Y en Transtel, ¿qué hacían en Transtel? Mostraban programas como por ejemplo Telematch, y Telematch era un programa de concurso de ciudades alemanas en donde les ponían a hacer diversas cosas, algo así como, es que no sé cómo equipararlo aquí en Colombia, algo así como Duro contra el muro de pronto, por algo ahí más o así, menos, sí, sí. más o menos, como para que la gente se contextualice, algo así, pero era de ciudades. Entonces, imagínense esto, televidentes, como si pusieran Cali contra Bogotá. 5 caleños contra 5 bogotanos haciendo así vainas, y al final el que ganara más de esos eventos ganaba su ciudad. Eso era Telematch. Entonces ponían Bremen contra Múnich, Berlín contra Gelsenkirchen, por ejemplo. Y así, concursaban varios juegos durante una hora, y la ciudad que más ganara ganaba como ese programa. A mí me fascinaba ese programa. En Canal 11 también transmitían Cosmos, que es mi programa favorito de toda la vida, Cosmos de Carl Sagan. Y en ese contexto, como tenían un convenio con Transtel, en Transtel transmitían Bundesliga. Obviamente la Claro. transmitían en diferido. Y el que narraba los partidos era el gran maestro Andrés Salcedo. Por favor, ahí está anotado. Así, Sí, así, mano en el pecho con Andrés Salcedo. Yo amo a ese voz, señor. esa voz de él fantástica. Y los gags que hacía mientras narraba, o sea, para mí mi narrador favorito de toda la vida es Andrés Salcedo. Los, los, En- eh, los apodos que le colocaban los jugadores, a los jugadores, Migajita claro. Barsky, bueno, no me acuerdo de otros, pero claro que Le sí. decía Caperucita Roja, Karl-Heinz Rummenigge, por ejemplo, y cosas así. Entonces era un tipo que hacía muy entretenido los partidos. Y entonces, ¿qué pasó? Por cuestiones de cercanía, yo vi primero Bundesliga que ver un partido de Liga Colombiana, porque en esa época no era como hoy en día que tú tienes dos partidos los fines de semana y los puedes ver. No, o sea, era creo que muy de vez en cuando que se transmitía fútbol colombiano, por ahí las finales y Copa Libertadores en su defecto, cuando que en aquel entonces el equipo que dominaba era el América, que fue a varias finales y todo eso, pero hasta eso, pues en realidad ver fútbol colombiano no era tan fácil. En cambio, ver fútbol alemán, así fuese en diferido, era muy fácil, porque en Canal 11 te ponían el partido de, no sé, Schalke contra Mönchengladbach, Bayern contra Hertha Berlín, no sé, lo que sea. Y tú los veías, ¿qué pasa? Entonces, como yo crecí viendo eso,
de ahí vino mi afición por el fútbol alemán, por culpa del señor Andrés Salcedo y del Canal 11 que ponían diferidos los partidos de la Bundesliga. Entonces, ya dado ese contexto, no, el jugador que más llevo en el corazón, curiosamente, es Oliver Kahn. Ya, Fue un famoso portero alemán que hizo parte de, no solo de la selección, sino el Bayern Múnich. Yo cuando jugué, porque esa es otra faceta, yo en algún momento estuve a punto de probarme en el fútbol profesional cuando era joven y demás. Yo arranqué jugando de portero, luego por biotipo me cambiaron de posición, fui lateral y luego fui volante mixto, eh, pero siempre me gustó la portería y mi ídolo de toda la vida ha sido Oliver Kahn. Yo adoro a ese señor. Eso, de hecho, en la final del 2002, les cuento del Mundial del 2002 Brasil-Alemania, mientras todo el mundo celebraba los goles de Ronaldo, yo estaba destrozado, porque claro. Oliver cada que estaba tapando, yo estaba muy triste y dije, algún día nos vengaremos. Y ese día fue el 7-1, por eso fui tan feliz. Genial, 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 genial. Sí, el fútbol es una pasión para ti y además el Bayern Múnich, ¿no? Creo que es como el Sí, equipo que te apasiona allí en ese sentido. no, Bueno, totalmente, esto es enfermizo. total, total. Me devuelvo y a propósito para irnos también enrutando en el periodismo de misterio, Sí, sí. me devuelvo a una experiencia que tuviste de temprana edad. Voy a dar así la descripción y tú nos cuentas pues ya el contenido, ¿no? Estamos hablando de que usted en el colegio, muy graciosito usted, ya por ponerse a jugar con esa bendita tabla que ya todos conocemos, misteriosa de la Ouija, y resulta que pues lo que ocurrió fue algo muy, muy curioso, que Sí. por más que a mí me digan que es que Bogotá puede tener una climatología no sé qué, no, no, eso no tiene una explicación coherente. Entonces quiero darte la palabra para que nos cuentes ese misterioso y espeluznante momento de tu vida. Pues Francisco, estás preguntándome de la experiencia más paranormal, por así denominarla, o al menos yo digo la experiencia más misteriosa que he tenido en toda mi vida. Y en efecto, haciendo copio de tus palabras, sí, fue una experiencia que tuve cercana con la tabla Ouija cuando tenía 9 años. Y la experiencia fue así. Básicamente, para poner en contexto a los espectadores, yo estaba en grado quinto de primaria, o sea, quinto de primaria y estábamos a la hora del recreo con unos compañeritos y en esa época, precisamente en ese año, había fallecido Mario Moreno Cantinflas, popular cómico mexicano. Y resulta que un compañerito le dio por sacar una hojita de cuaderno y decir, ay, ¿por qué no nos reunimos e intentamos hablar con Cantinflas? Yo pues era un niño de 9 años, ni sabía que eso existía, pensé que eso era una pendejada. Y dije, bueno, pues juguemos, estamos entre amiguitos, vamos a jugar, no va a pasar nada. El chico llegó, tenía una hoja de cuaderno ya dibujada con todo el abecedario, sí, no, un sol y una luna. Nos reunimos, éramos como 5 o 7 compañeritos aprox. Sacó una moneda y comenzó él mismo a moverla, a decir, ay, intentemos hablar con Cantinflas, que no sé qué, Cantinflas, estás ahí, no sé qué, así más. Obviamente en ese momento no pasó nada y un compañerito que se percató que estábamos haciendo eso, salió corriendo del salón a avisarle a la profesora que Ah, nosotros estábamos haciendo eso. sí, Claro, la profe entró, bueno, tú que eres docente te imaginarás, la profe entró a decir, muchachos, ¿qué está pasando? Me contaron que ustedes estaban haciendo cosas raras. Antes de que ella ingresara, nosotros nos percatamos que ella venía, entonces mi compañerito lo que hizo fue agarrar la hoja, romperla, tirarla por la ventana del salón colindaba con un pasillo que daba con la calle, o sea, no era un pasillo que daba con otro pasillo, sino que daba con la calle. Entonces él la tiró así por la ventana y nosotros nos hicimos así los tranquilos. No, profe, no estamos haciendo nada, solo estábamos hablando así demás. En fin, el episodio aparentemente llegó hasta ahí, hasta que llegó la hora de salida de esa jornada. Tal y como les decía, eso ocurrió a la hora del descanso y pues ya la hora de salida de la escuela era 12:30, 1 de la tarde. Salimos. ¿Cuál es el contexto que quiero dar, sobre todo para la gente que no sea bogotana, para que entiendan la importancia de esto? Era un día súper soleado. En Bogotá hace sol una vez al año y el día que hace sol es un sol insoportable porque es un sol de montaña horrible. Entonces era un día súper soleado. Salimos
Y tan pronto salimos, se los juro, el grupito de los chicos que estábamos jugando a eso, se opacó el cielo, como si una nube hubiese venido de repente. No había habido nubes en todo el día, solo hasta ese momento. Bueno, se puso nublado cuando la salida por donde nosotros, perdón la redundancia, salimos en distancia al lugar donde mi compañerito rompió la hoja y botó los papeles, era una distancia de más o menos, no sé, 5 o 6 metros aprox, cuando de repente vemos que no solamente se nubla, sino se forma un remolino. O sea, como a metro y medio de donde estaban los papelitos, porque los papelitos se veían rotos, obviamente, se forma un remolino de más o menos 3 metros de altura, un remolino oscuro, o sea, es que por eso es que te digo, o sea, parece de película, pero fue así. Y ese remolino oscuro pasa por enfrente de esos papelitos, los toma, los envuelve, se aproxima a nosotros, yo creo que pasó como a 1 metro de nosotros, Oh, de costado, y se los juro que cuando yo sentí que eso pasó al lado mío, a mí se me heló la sangre, a mí se me erizaron los pelos, porque era un aire súper frío, súper helado. Y después de hacer eso, como a unos 2 metros más adelante de nosotros, o sea, pasó por el lado de nosotros a 1 metro, siguió avanzando y cuando avanzó 2 metros después de nosotros, se difuminó frente a nosotros. Comprenderás que yo, por más explicación racional que quiera darle, yo no la encuentro. no, no, no. Sobre todo por temas de climatología, por eso así hincapié, o sea, en Bogotá hay cambios abruptos, pero no así, no de esa manera. No había habido remolinos, como por decir, bueno, es que ese día de un momento a otro hubo un cambio abrupto y comenzaron a hacer remolinos, porque sí, porque eso también puede haber pasado, pero no. Precisamente cuando salimos, los que estábamos jugando a eso, ocurrió ese hecho tan extraño. Desde entonces yo dije, no, la tabla Ouija no es un juego y mucho respeto hacia eso. Claro que sí, claro que sí. Es una experiencia, te digo, como para recrear en una película, ¿no? Me Sí, sí, parecería sí. fantástico, porque sí es impactante. También tuviste avistamientos, pues, de luces extrañas que uno dice, bueno, son ovnis en cuanto que son objetos voladores que uno no identifica, ¿no? Exacto. Uno no sabe, pues, qué puede ocurrir o no, pero de pronto esas fueron experiencias un poco más ligeras, ¿no? Diría yo, dentro de lo Sí, emocional. sí, sí. Pues, ajá, Pues mira, lo que siempre he comentado, de hecho esta historia la conoce Juan Jesús, porque a pesar de que él sea un experto investigador en ovnis, él nunca ha visto ovnis. Y yo le decía a Juanje, yo sí tengo la fortuna de ser parte del 5% de la población mundial que ha visto un ovni. esa es la estadística. Sí, esa es la estadística oficial. Ahora, cabe hacer una aclaración. Siempre que uno utiliza el término ovni, la gente dice platillos voladores extraterrestres, marcianos, reptilianos, nada que ver con eso. Por eso Ah, Francisco hacía la acepción. Es objeto volador no identificado, es decir, cualquier cosa que veas en el cielo que no sepas qué es. Eso es un ovni. Ahora, que dentro de tu concepto no tengas, digamos, la información para determinar qué es, eso es una cosa. Y otra cosa es que sea extraterrestre o que sea un fenómeno atmosférico. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Era más o menos el año 2009, 2010, o sea, estoy hablando hace más o menos 10, 11 años, y yo vivía en una zona, en ese entonces, una zona en Bogotá que colindaba con una parte muy campestre. Era como un conjunto de apartamentos en donde al frente había un potrero grandote, incluso llevaban vacas a pastar. Imagínate esto, Francisco, si una vaina medio rural, pero en Bogotá, pero era muy loco, pero era hasta bonito porque a mí me gusta mucho como ese contexto tranqui del campo. Y resulta que en una noche yo sí vi una luz que venía más o menos así, o sea, yo vivía en un sexto piso, no sé, la vi como a unos, no sé, eso estaba lejos, estaba como a 500 metros, de pronto un poco más, un poco menos. La luz tenía una trayectoria estándar y vi que la luz era blanca y comenzó a cambiar de color. Es eso que tú te pones a mirar y dices, "Mm, pues extraño ese avión", pero mientras yo lo veía, analizaba internamente, dije, pero si es un avión, está cerca y no suena. O sea, ya por ahí es raro. O sea, está cerca y no suena. Segundo, si es un helicóptero, tampoco suena y un helicóptero incluso hace más ruido. claro. Dije, eso debe ser un satélite. Lo primero que pensé fue un satélite.
Entonces iba así, de repente la luz súbitamente bajó como unos 30 metros, estoy, no sé, cálculos de pronto un poco errados, bajó, o sea, como si se desplomara, pero bajó como unos 30 metros súbitamente, quedó en un punto y luego comenzó a ascender de forma diagonal y ahí volvió a cambiar el color. Ya el color no era naranja, sino era como rojo y comenzó a ascender así de forma diagonal. Yo lo primero que dije es, pues si es un satélite, es el satélite más raro del mundo. Claro, Porque, porque que yo sepa, un satélite no hace eso. Y en esa época, también para contextualizar a los espectadores, no había drones, o al menos no había drones aquí en Colombia en el año 2010, a menos que alguien me corrija. Sí, es que estaban probando un dron en una sola campestre al límite de Bogotá. Bueno, quizás, pero que yo sepa, no había drones en este país. de acuerdo. Entonces, cuando yo vi eso, yo lo primero que pensé es, ¡ah! Carajo, un ovni. Y dije, ojo, un ovni. Entonces, y de repente mientras fue ascendiendo, no, como que desapareció ahí en el cielo nocturno. Ese fue como el avistamiento. Luego tuve otro, vivía ya en otra zona, eran como las 3 de la mañana, y sí vi una luz muy extraña que esa sí no cambiaba de color, esa sí tenía una trayectoria más definida, no hubo cambios abruptos, pero cuando se dirigía hacia uno de los cerros, no sé si Francisco conoce Bogotá o ha visto cómo es la geografía. Bogotá es una ciudad rodeada de montañas por todo lado, es una meseta rodeada de montañas. Entonces vi que esa luz iba como hacia una montaña y ahí se ocultó y dejé de verla. ¿Y por qué determino que es un ovni? Porque no hacía ruido normalmente. Así sea un avión a lo lejos, suena y eran las 3 de la mañana. Si fuese un helicóptero, suena aún más porque es plena hora de la madrugada y lo alcanzas a detectar. Ese quizás sí puedo creer que quizás sí fue un dron porque eso sí fue más reciente, ya había tecnología de drones, entonces quizás pueda ser un dron que alguien usó por hacer una mamadera de gallo a las 3 de la mañana. Sin embargo, pues para mí es un ovni. Claro, 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 Alejandro. Bueno, estamos ya por terminar, pero al menos quiero abordar dos temas importantes y a propósito de esto que Sí. estamos hablando del misterio. Yo quiero que a propósito ahora al final hables precisamente de los proyectos en los cuales están moviéndote ahora fuertemente, que entendería yo. Por un lado están en Caracol Radio con Noche de Misterio, por otro lado Oculto tras la sombra y La clavícula del diablo, ¿sí? Mm. Fantástico nombre, insisto en ello. De pronto, algo que hayas tenido que investigar para alguno de estos canales que te haya llamado poderosamente la atención, una situación del misterio que realmente te movió, que te haya tocado la fibra, ¿cuál puede ser? Uf, qué buena pregunta, Francisco. Hay varias, pero tal y como siempre lo he denominado en diversos espacios, siempre que me preguntan, para mí el misterio que he investigado que más me ha impactado en la vida es en la vista, bueno, aclaración. Dentro del gran ámbito de misterio, los dos temas que más me apasionan son misterios de la historia y el fenómeno ovni. Son con diferencia los que más me gustan. Y en ese orden de ideas, el caso ovni de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, para mí es un caso que al día de hoy me sigue impactando, porque bueno, contextualizando a los espectadores, más de 60 niños a la hora del descanso en el año 1993 estaban en una escuelita en Zimbabue. Cuando ellos comienzan a ver unas extrañas luces en el cielo, una de esas luces aterriza a unos 100 metros de distancia del patio de recreo donde estaban los niños. O sea, son muchos niños de diversas edades. Y lo extraño es que ellos observan cómo una vez aterriza esa luz a 100 metros, sale un extraño ser, como una especie de humanoide. Muchos de ellos comentan que mientras observaban esas luces y cuando observaron ese ser a la distancia, comenzaron a recibir ¿No? mensajes telepáticos que les decían que la Tierra estaba entrando en un proceso irreversible de degradación del ecosistema, que había que cuidar el planeta y demás. Y eh, posteriormente, este ser ingresó otra vez a ese objeto, el objeto se elevó y desapareció frente a 60 niños, Zimbabue, 1993. ¿Qué pasó? En ese momento los docentes estaban en una reunión de, bueno, tú que eres docente, Francisco, en una reunión de profesores y directivos, estaban ahí
Cuando reanudaron las clases, se dieron cuenta docentes desde grado primero, estoy poniendo un ejemplo, desde grado primero más o menos como hasta grado octavo, era una escuela de élite a propósito, no era una escuela pública, sino una escuela donde iban hijos de diplomáticos, así que imagínate el nivel de esto, Francisco. Cuando llegan los profesores a reanudar las clases, ven que todos los niños están hablando de que una extraña luz se había aparecido y de que habían visto un marciano. Los profesores dicen, pero, o sea, ¿pero qué pasó acá? ¿Qué fue lo extraño? Los profesores se percataron que ese mismo cuento lo decían niños desde kinder, o sea, perdón, como desde grado primero, hasta niños ya grandes de 11, 12 años. Decían, o todos se reunieron y se confabularon para hacernos una broma a todos los docentes, o aquí hay algo raro. Porque sí es muy raro que todos estén hablando de lo mismo. ¿Qué pasó? Esta historia trascendió a los medios en Zimbabue y se interesó de inmediato un equipo de la BBC de Londres y ellos fueron allá a la escuela a entrevistar no solamente a los docentes, sino a los niños, pues para saber qué había ocurrido. Y dentro del equipo de la BBC se encontraba John Mack. John Mack era docente de psicología, perdón, docente de psiquiatría en la Universidad de Harvard. De hecho, era uno de los directivos, de hecho, era uno de los máximos expertos en psiquiatría infantil del mundo en aquel entonces, o sea, no estamos hablando de cualquiera parecido. De John Mack y varios de sus asistentes dijeron, listo, voy a hablar con los docentes, voy a hablar con los niños a ver si es que aquí nos están metiendo cuento, a ver si es que esto es una mentira o si simplemente es una alucinación colectiva. Yo dentro de mi experticia voy a tomar los testimonios. ¿Qué hizo John Mack? Entrevistó a docentes, entrevistó a más o menos entre 25 o 30 niños de diversas edades. Esto lo podrán ustedes ver en YouTube porque hay algunos videos en donde el tipo básicamente les pregunta a los niños qué vieron. Los niños le comentan, les pide, dibújeme lo que vieron. A ver si hay un patrón. Lo sorprendente es que casi todos los niños coincidían en la descripción, coincidían en el dibujo de el platillo volador. De hecho, lo pueden buscar, OVNI, Ariel Enrúa. Es un platillo, ven al humanoide que en este caso va más cercana su caracterización a lo que vendría siendo esta raza de grises, es decir, seres de baja estatura, cabeza grande, ojos negros, ovalados enormes. Y resulta que pues prácticamente todos coincidían y John Mack, dentro de su experticia como psiquiatra, dice, miren, después de hacer las entrevistas, de evaluar los testimonios, de ver lo que dibujaron, a mí no me queda duda de que lo que vieron los niños fue real. O sea, eso que vieron fue real. ¿Qué es o qué no es? Yo no les puedo decir porque yo soy psiquiatra, yo no soy experto en ovnis ni esas cosas, pero lo que les puedo decir es que lo que vieron los niños es real. Los niños no se lo inventaron y eso sucedió. ¿Qué acontece en todo esto para incrementar más el misterio? John Mack fallece en extrañas circunstancias a comienzos de la década del 2000. El tipo vivía en Nueva York y lo arrolló un carro, extrañamente, a uno de los mayores psiquiatras del mundo que había investigado un caso ovni, como se dan cuenta, súper inquietante, y el tipo lo arrolla un carro y muere de manera muy extraña en esa época. ¿Será que fue un accidente o alguien deliberadamente estaba manejando ese vehículo que terminó con la vida de John Mack? Punto uno. Punto dos. Emily Trim, una de las testigos en esa época. De hecho, Emily sale en uno de los videos. Hoy en día ella es una mujer de 30 y muchos años. Ella tiene una cuenta en Instagram. Ella hoy en día es artista y demás. Hace pinturas y hace libros y muchas otras cosas. Emily Trim es hija de diplomáticos canadienses. Ella estudiaba en esa escuela. Ella fue testigo de lo que ocurrió. Y según ella, hasta el día de hoy, no sé si quizás lo utilice como una forma de vender su obra, puede ser, yo ahí no me meto, pero de acuerdo a su testimonio, ella vio lo que ocurrió, vio las luces, vio a los seres, habló con John Mack y según ella, hasta el día de hoy recibe mensajes de esas extrañas criaturas y basado en esos mensajes que ella recibe, ella crea sus obras, las plasma en esas pinturas que ella está publicando. Por Dios. ¿Verdad o no? Que alguien se haya aprovechado de eso para sacar réditos, eso no lo sé, pero para mí ese es el caso que más me ha dejado loco.
en todo lo que he investigado y de hecho soy muy seguidor de Emily Trim para ver su obra y demás. Es una obra como muy surrealista, muy inquietante y muy llamativa. Aclaración, Emily Trim, pues ella expresa su obra, pero no es que le saque dinero ni que diga en Instagram, les tengo el mensaje de las estrellas, y no, 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 no. O sea, es una chica que de hecho eh, le cuesta, se nota que le impacta hablar de ese tipo de cosas. Para mí es, perdóname por extenderme tanto, pero es que quería dar bien el contexto. Es el caso que más me ha dejado loco dentro de lo que he investigado. No, qué bueno, qué fantástico relato de este evento tan lleno de misterio. Alejandro, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Si nos quieres hablar de alguno de estos proyectos, La Clavícula del Diablo, tengo entendido que lo haces con Débora Pedreira, creo que es de Argentina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de esos proyectos que estás haciendo y cómo te podemos encontrar en redes. Bueno, antes que nada, Francisco, muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio. La pasé súper bien. Ya sabes que para lo que necesites, aquí estoy. Cuando quieras. Bueno, a mí pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S, así como suena Alebernalpress, press de prensa, o sea, PRESS, Alebernalpress, así como suena. Ahí siempre estoy publicando resúmenes, toda la información de las actividades, de las investigaciones que realizo, aparte de los espacios que mencionó Francisco, que son en este caso Noche de Misterio, todos los sábados de 10 de la noche a 12 a 0 horas con Juan Jesús Vallejo, un periodista español muy importante, el padre del periodismo de misterio aquí en Colombia, donde hablamos de misterios, enigmas, curiosidades, enigmas de la historia. En fin, Francisco ha estado ahí. Ahí nos pueden oír en Caracol Radio en toda Colombia o también en la aplicación de, perdón, de Caracol Radio para dispositivos móviles. También tengo un espacio que se llama La Clavícula del Diablo, que fundé junto a una periodista de Argentina muy talentosa, por cierto, Débora Pedreira. La Clavícula arrancó, si no me falla la memoria, en julio de este año, si estamos próximos a cumplir ya 6 meses. Y bueno, hemos tenido una muy buena recepción por parte del público, como nosotros les decimos los clavicunatis. Gracias por disfrutar del nombre, amigo, porque nosotros también cuando dimos con el clip de la clavícula del diablo dijimos, este nombre es, y este no se cambia. Así que nada, hemos venido trabajando en la clavícula, hacemos curiosidades, misterios, enigmas. No siempre hablamos de fantasmas, ovnis ni demás, sino a veces, por ejemplo, hablamos de curiosidades como los récords Guinness más insólitos, o por ejemplo, ahorita en diciembre vamos a hacer muchos programas navideños, como de dónde surgió la Navidad, por cuál es el origen pagano de esta celebración, qué costumbres hay en las naciones. Débora pues está en Buenos Aires, entonces es muy interesante porque es una visión de dos países, tanto de ella, como la ve desde allá, en la Argentina y cómo la vemos nosotros desde aquí en Colombia respecto a este servidor. Y también ya para finalizar, tengo otro canal alternativo que se llama Mandrágora Misterios, Qué que es bien. un canal de misterio puro y duro. Ahí de hecho entrevisté a Juan Jesús Vallejo para que estén, de pronto se echen una pasadita, así como suena Mandrágora Misterios. Hablamos de misterios de la arqueología con Juan Jesús. He también entrevistado en ese espacio a otros grandes creadores de contenido como Iván Martínez del canal BM Gran Misterio, que es uno de los canales de enigmas más populares de toda habla hispana, con más de 2 millones de suscriptores. Y pienso reactivarlo próximamente con otro contenido. Entonces tengo esos 3 espacios y en paralelo realizo unos eventos aquí en Bogotá, presenciales y online con Juan Jesús, que son las tertulias de misterio, que Francisco pudo asistir a una de ellas en modo online, en la cual pues nos juntamos el último jueves de cada mes con Juanje y hablamos sobre una temática en específico de misterio. Les reitero, ese evento lo pueden ver tanto presencial en Bogotá como online en cualquier parte del mundo. Ahí en mis redes sociales yo doy los datos. De hecho, les cuento el próximo evento y el último del año. Va a ser el jueves 16 de diciembre con Juan, que vamos a estar hablando de unos misterios alucinantes para que no se lo pierdan. Y también ahorita estoy desarrollando unos cineforos aquí en Bogotá con el historiador español Ángel Virén, que es un evento online por lo pronto, en donde pues estamos hablando de piezas maestras del cine, pero no solamente viéndolas desde el punto cinematográfico, sino analizando su contexto y sus misterios. Por ejemplo, el jueves 9 de diciembre vamos a hablar del simbolismo
Las claves y enigmas de Matrix, que es una de las películas que mayor enigmas ha suscitado en las últimas décadas. Entonces vamos a estar analizando todos estos simbolismos, todos estos misterios y proyectando la película en su totalidad. También toda la info ahí en mis redes sociales. Y ya lo más cercano que tengo es un evento en donde voy a hablar sobre los misterios no revelados de la masacre de Poseto, para contextualizar a la gente que quizás sea muy joven. En el año 1986, en el 4 de diciembre, aquí en Bogotá, Campo Elías Delgado, un tipo que había sido parte del ejército norteamericano, asesinó a 29 personas en un restaurante de lujo aquí en el norte de Bogotá. Desde entonces se han suscitado toda cantidad de especulaciones sobre el tipo cómo estaba, si el tipo estaba en un estado alterado de conciencia, si el tipo estaba poseído. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió para que este hombre cometiera esa masacre y ocurriera uno de estos hechos que enlutó a nuestro país en esa época? Este evento lo voy a hacer junto al perfilador criminal Edwin Olaya, quien es un experto que incluso trabaja aquí con entidades oficiales, o sea, es un perfilador criminal experto no solamente en Colombia y en Latinoamérica. Vamos a examinar ese caso y ya saben toda la información en mis redes sociales. Y nada, Francisco, muchísimas gracias, la pasé súper. Alejandro, gracias a ti por tu generosidad, por este espacio que sin duda van a disfrutar las personas del canal. Y bueno, nos vemos pronto en otra entrevista. No olviden suscribirse al canal. Y Alejandro, los mejores éxitos para todo tu recorrido profesional, la mejor de las energías. Lo haces todo con muchas ganas y sé que sin duda todo lo que estás logrando son apenas escalones que cada vez van a ser mayores. Así que muchos éxitos. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo para ti, para todos los espectadores y espero que nos podamos ver más adelante. Claro que sí. Nos vemos. Nos vemos.